Saludos dominicanos y dominicanas, un placer volvernos a encontrar en otra entrega de Zona Debate. Como siempre, felizmente acompañados de nuestro equipo de prensa, integrado por dos talentosas periodistas, Edania Peña y Diana Carreras. Igualmente, estamos acompañados de nuestro talentoso, destacado periodista César Duvernay. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante para debatir, para conocer, y es que desde el año 1952 en la República Dominicana se firmó el primer acuerdo de colaboración entre el gobierno dominicano y UNICEF. Y hoy tenemos el placer de presentarles a la representante de UNICEF en República Dominicana, la doctora Rosa Elcarte. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora, nosotros rápidamente quisiéramos preguntarle, en todos estos años, desde el año 1952 a la fecha, han sido muchos los proyectos, programas y acciones en temas muy puntuales, pero también de manera muy integral, que ustedes han abordado acompañando al Estado Dominicano. ¿Cómo ha sido esa relación de colaboración entre UNICEF y el Estado Dominicano? Bueno, pues realmente tengo que decir que en todo el periodo que yo estoy y de lo que me han comentado las personas que llevan ya muchos años trabajando en UNICEF, la relación ha sido siempre óptima, ¿sí? Independientemente de los gobiernos, UNICEF ha podido trabajar con todos los gobiernos que ha habido, y siempre, tal vez por la amabilidad del pueblo dominicano, ha habido una muy buena relación entre ambas instituciones, y creo que conjuntamente hemos podido, no solamente el gobierno y nosotros, sino toda la población, lógicamente, hacer grandes avances en varias materias de derechos de los niños. ¿Sí? ¿César? Sí, doctora, insistiendo en un saludo de la bienvenida, sería interesante que usted, a manera de contexto, nos diga hasta dónde es el rango que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia establece la niñez y la adolescencia. O sea, dónde se detiene, cuál es esa franja de edad y qué proyectos específicos tiene en cada una de esas clasificaciones. Bueno, para UNICEF y para el Código de la Niñez que ustedes también tienen, una persona entra en el Código de niño y adolescente hasta los 18 años. Okay. Cuando uno ya es mayor de edad, entonces ya no entra dentro del marco de UNICEF. La diferencia de cuándo empieza la adolescencia no va variando, porque cada vez parece que empiezan antes, ¿sí? Pero el marco de trabajo de UNICEF es de los 0 a los 18, que es lo que indica la Convención de los Derechos de los Niños a nivel internacional, firmada por República Dominicana, uno de los primeros países que la firma, y luego ratificada en la Constitución también dominicana a través del Código del menor que tienen. ¿Sí? ¿No entiende usted de que, por ejemplo, iniciativas como las de hace unas horas, el gobierno dominicano decretar el Día Nacional de la Niña pudiera ser hasta cierto punto discriminatorio frente a una niñez que se supone debe ser universal entre niño y niña y no necesariamente establecer una particularidad para eso, que dicho sea de paso y que el país lo sepa? Yo estoy de acuerdo, pero mi visión de periodista, sobre todo en este panel, César, que está rodeado de cuatro mujeres. No, de cuatro mujeres bellas, por favor. Bueno, yo creo que no solamente no es discriminatorio, sino que lo que discriminatorio sería no haberlo hecho. Entiendo perfectamente que sí. El Día Internacional de la Niña se aprueba internacionalmente muy tarde, hace 5 años nada más. De nuevo el país está siendo uno de los primeros que está también aprobando este día como un día nacional. ¿Y por qué es tan absolutamente necesario en el mundo y también en República Dominicana? Porque desgraciadamente todavía el que una persona nazca niño o niña le cambia la vida, y le cambia la vida en el caso de las niñas en un porcentaje muy alto para mal, para peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchos países todavía las niñas no van al colegio, por ejemplo, o por lo menos no van a la secundaria, porque en muchos países todavía las niñas se casan muy temprano, entre ellos República Dominicana, mientras que los niños no, porque en muchos países todavía el hecho, por ejemplo, de que una niña tenga la menstruación le impide ir al colegio porque no hay unos baños adecuados, etcétera, ¿sí? O por la inseguridad de esas fechas. Porque en muchos países todavía, y República Dominicana no es la excepción, cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando algunas veces de niños y en un porcentaje muy alto de niñas. Porque todavía no he visto en ningún país, ni tampoco en República Dominicana, un anuncio de un chico muy guapo,
con una jipeta, que diga mi mamita me compró el coche. O sea, quiere decir que todavía en muchos países, y República Dominicana no es la excepción, hay una concepción, no en todo el mundo, gracias a Dios, pero en una parte de la sociedad, de que el cuerpo de la mujer y sobre todo el cuerpo de la niña se puede utilizar para explotarlo sexualmente, como un activo económico cuando las familias casan a sus hijas o las llevan a que tengan sexo recibiendo regalos o dinero de otras personas o de turistas. O sea, cuando el cuerpo de la niña y de la mujer es un activo económico o es algo que se puede abusar y maltratar, y eso pasa hoy en día en todos los países del mundo, no es una excepción en República Dominicana, es absolutamente necesario que haya un Ministerio de la Mujer, es absolutamente necesario que haya un Día de la Niña. Cuando realmente el nacer niño o nacer niña en cualquier país del mundo sea igual, no hará falta un Día de la Niña. Pero expongamos un poquito, vamos a ver si estamos hablando de una persona que tiene una dificultad para caminar o una persona que camina. Pues si la persona que tiene una dificultad puede caminar en silla de ruedas y no ponemos 1000 escaleras, están en igualdad de condiciones. Pero si no le dejamos la silla de ruedas o no le ponemos las escaleras, nunca va a poder tener sus derechos. Es exactamente lo mismo. Entiendo que quedó bastante claro. Así es. Diana Carreras, de nuestro departamento de prensa. ¿Cuáles otras instituciones trabaja UNICEF? La verdad es que como los derechos de los niños son muy amplios, trabajamos con muchísimas instituciones, ¿no? ¿Nacionales o internacionales? Ajá, nacionales. Nacionales. Okay. Trabajamos con el Ministerio de Salud muy intensamente y hay que ver lo que han mejorado los derechos de los niños, sobre todo en cuanto a la mortalidad por debajo de los 5 años y por debajo del año. Nos queda un núcleo duro hoy todavía para trabajar pendiente, que estamos también trabajando muy bien con el Ministerio para disminuir la mortalidad en ese primer mes de vida, que todavía es muy alto en el país. Trabajamos lógicamente con el Ministerio de Educación, un trabajo importante, no solamente intentando apoyar la mejora de la calidad del aprendizaje, sino en temas como los que estamos trabajando ahora, del apoyo en el diseño de las normas de conducta y ahora en la aplicación y en la formación de profesores, normas de conducta que están enseñando a algunos niños ya en varias escuelas a cómo mejorar los conflictos sin llegar al insulto y sin llegar a las manos, ¿no? ¿Una cultura de paz? Una cultura de paz. Sí, efectivamente. Trabajamos mucho, con muchísimo cariño, con el programa de primera infancia. Y yo siempre le digo al presidente que si tuviera que elegir algo que ha hecho que va a cambiar el país, es eso. El programa de primera infancia, que es muy jovencito y que queremos acompañar durante mucho tiempo. Porque sin embargo, fue uno de los primeros programas que él lanzó, que es el Plan Quisqueya, empieza con exactamente. Entonces, pero con sus dos variantes, ¿no? La variante que tiene de estancias infantiles para aquellos niños que no pueden estar cuidados por sus familias y la magnífica variante del programa familiar y comunitario, que tiene un nombre muy feo, pero que es muy bonito. Yo le digo a veces a la directora del INEPI, vamos a cambiar el nombre, que no hay quien lo aprenda, ¿no? Pero realmente es un programa lindísimo, donde van los niños de 0 a 2 años a unos centros que van con sus mamás, y se enseña a los papás a hacer estimulación temprana a esos niños. Pero luego además esos papás reciben la visita de un le llaman animador, pero en realidad un animador comunitario, pero son trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, ¿no? Y ahí le enseñan a la mamá pautas de crianza. Fíjese que estamos hablando ahora con ellos de cómo empezar desde ahí, de esas pautas de crianza, a empezar a enseñar a esas mamás a no replicar los roles de género, para no tener que acabar luego buscando adolescentes muertos por las cunetas, ¿sí? Ahí, desde ahí se puede empezar. Acompañamos también y trabajamos con la Dirección General de Inmigración, mucho, con el Ministerio de Exteriores, por supuesto, con el Ministerio de Finanzas y de Economía, hablando de toda la inversión en la infancia, con la Oficina Nacional de Estadísticas, con quienes hacemos las encuestas cada 5 años mix, que sacan todos los datos de infancia y de maternidad, y la pobreza multidimensional, que vamos a hacer el año que viene. Seguro que me estoy dejando algunos, ¿eh? Por supuesto, con DIGEPEP, sí, con quien estamos trabajando, acompañando mucho el tema de primera infancia, fundamentalmente, y el tema de registro de nacimiento, con la Junta Central Electoral. A ver, que me voy a dejar gente seguro. O sea, es un abanico muy amplio, ¿sí? O sea, que es una base de articulación interinstitucional muy fuerte con instituciones... con el programa con Prosoli, claro. En general con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Y también con sociedad civil. Y con ONGs y con sociedad civil, absolutamente. Edania, los micrófonos son suyos. Con sector privado, trabajamos muchísimo con el sector privado para el enfoque de los derechos de los niños y la responsabilidad social de las empresas. O sea que realmente, como ves, con las universidades también hacemos investigación, ¿sí? O sea, es muy amplio. Doctora,
¿Trabajan ustedes el aspecto de nutrición? Mira, el aspecto de nutrición depende de los países. Quiero decir que normalmente tú haces un programa país para 5 años y analizas las necesidades que tiene el país y cómo está la situación de los niños en ese momento, pero analizas también los actores que hay en el país trabajando, ¿sí? Entonces, en mi anterior destino yo he trabajado nutrición. En este país no lo estamos trabajando, o sea, lo estamos acompañando, pero no trabajando directamente, puesto que hay 2 agencias, sobre todo de Naciones Unidas, que ya lo están haciendo. El Programa Mundial de Alimentos. Sí que está la FAO. Y la FAO. Claro que sí. Pero nosotros sí que estamos en algunos comités conjuntamente, en la asesoría, etcétera, impulsando muchísimo y con muy pocos resultados la lactancia materna. Y sí que acompañamos a todos ellos, pero estando PMEA trabajando directamente y FAO acompañando, estamos haciendo otras cosas donde a veces estamos solos, ¿no? Entonces analizamos las necesidades y analizamos qué otros socios están haciendo y viendo qué ventaja comparativa tenemos, ¿sí? Doctora, viendo las iniciativas que el gobierno ha hecho en aras de fortalecer todo lo que es el tema de niñez en el país, pero también viendo las debilidades, y me permito acotar algo a lo que usted te estaba diciendo hace un momentito, que son los centros de atención a la discapacidad, que son también importantísimos, sobre todo con estos niños que tienen características especiales. Pero viendo esos 2 escenarios, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, ¿cuál es la valoración que la UNICEF tiene del país en cuanto al tema de niños, niñas y adolescentes? Del país en general creo que se ha hecho muchísimo. O sea, de hecho, en estos momentos tengo encima de la mesa un trabajo que hemos hecho con la ONE, que es no medir cómo estamos, sino medir cómo hemos estado desde hace, no recuerdo si son 20 años, y es una serie histórica de datos, todavía está sin imprimir y fresquito, pero una serie histórica de cómo se han ido evolucionando a lo largo de los últimos años todos los derechos de los niños. ¿Ese es con la Oficina Nacional de Estadísticas? Sí. Okay. Evidentemente, lo que UNICEF hace siempre es felicitar al país un ratito y luego rápidamente ir a insistir en lo que falta, ¿no? Entonces a veces pareciera que solamente hablamos de lo que falta y nos focalizamos ahí, pero es que es nuestro mandato. O sea, nuestro mandato es, una vez que hemos conseguido que ya haya suero oral, como empezamos hace muchos años en UNICEF, y ya es algo que tiene el gobierno y que lo hace perfectamente, vamos a un paso siguiente, hablando de las vacunas, cuando ya todas las vacunas, entonces, cuando ya el país lo hace de manera normal y ordinaria, vamos a dar un paso más, ¿sí? Y entonces vamos siguiendo los siguientes pasos que tenemos que avanzar. Entonces, sí, ha avanzado mucho, pero como diríamos siempre UNICEF, pero queda mucho por hacer. Yo creo que una de las cosas que faltan por hacer, según la encuesta en Hogar, 1 de cada 3 niñas se casan antes de los 18 años, y República Dominicana aparece entre los países de más alta tasa en la región. Sabemos que en estos días ustedes lanzaron una campaña para enfrentar este gran mal que afecta a todas nuestras niñas de manera específica. ¿Nos podría quizás abordar un poco más en detalle de qué se trata esta campaña? Te voy a abordar más en detalle el matrimonio infantil, porque la campaña que se lanzó ayer se trata de unas telenovelas, microtelenovelas. La peor novela. O la peor novela. Exactamente, es la peor novela, y se lanza el lunes, capítulo por capítulo. Sé que nos vais a apoyar también en la difusión. Son 2 telenovelas que se lanzan un capítulo cada día, de lunes a viernes. De verdad, como digo, trabajamos tan bien en el país, que se me había olvidado mencionar, con todos los medios de comunicación nos han apoyado muchísimo siempre, y ustedes también, y se lo agradecemos mucho. Entonces la idea es que cada medio, 1 o 2 o varias veces al día, eche ese día el primer capítulo. Lo bueno es que siempre sea una hora fija, por lo menos 1 o 2 de las veces, para que la gente sepa que a tal hora, en este canal, van a poder ver el microcapítulo. ¿Qué tiene esa campaña? ¿Qué dice? ¿Qué aborda? Mira, ¿cuáles son las características de la misma? Exactamente. De esa peor novela que debe convertirse en una muy buena novela desde el punto de vista del mensaje. Claro, nosotros lo que estamos trabajando con muchas más cosas, que es un problema que es el matrimonio infantil, que el 37% de las niñas de este país están casadas antes de los 18 años. Cuando se habla de casadas, no necesariamente oficialmente, no, es la vida de pareja. Sí, a ver, llevamos casadas... Uniones tempranos es una, y es. matrimonios es otra. O sea, el matrimonio puede ser formal o no formal. El matrimonio formal es cuando se hace en una oficialía de registro, y se registra como un acto. El matrimonio no formal es cuando se vive en pareja. A ese matrimonio no formal le llamamos unión temprana, para diferenciarlo. Pero a todo junto le llamamos niñas casadas, porque ellas asimismo
también se consideran casadas. Claro. Y muchas mujeres, no solamente las niñas en este país, que viven en pareja, se consideran casadas. Y la propia legislación del país reconoce el concubinato. Sí, ya ¿no? se Entonces, reconoce que la unión libre entonces, de alguna manera, llamamos niñas casadas a todo esto. Entonces, como decía, el 37% están casadas antes de los 18 años. La media de Latinoamérica es el 22%. ¿sí? Wow. Y creo que el 12 antes de los 15 años. El 12 antes de los 15 y la media latinoamericana es el 5. Y ese 12 se parece muchísimo a algunas cifras que tienen varios países de África subsahariana. Y además, si vamos a las niñas más pobres, ese 37 se convierte casi en un 60, 58,7. O sea, casi el 60% de las niñas más pobres están casadas antes de los 18 años. Y esa labor de concienciación que ustedes están haciendo va dirigido a ¿qué? A la realidad económica que lleva a eso, a la irresponsabilidad de los tutores que permiten lo que es impermitible, o a una cultura que impera de manera, digamos que sola en el país. Y quizás al machismo también, habría un poquito. Como parte, claro, Realmente el origen, cuando se hace campañas de comunicación, es porque estamos muy convencidos que no podemos cambiar la forma de hacer si no cambiamos la forma de ver. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de las niñas casadas en el país es algo tan frecuente, que se ha normalizado, ¿no? Que todo el mundo lo ve como algo anormal. E incluso en algunos casos lo ven como algo bueno, porque dicen, bueno, es una manera de que esa niña salga de la pobreza. ¿Sí? Entonces, lo primero que queremos hacer con esta campaña y con muchas más campañas y con un trabajo que vamos a trabajar durante un montón de años, es que empecemos todos, y cuando digo todos es todos, digo los medios de comunicación, digo las autoridades públicas, digo toda la ciudadanía, digo las familias pobres, digo las niñas, o sea, todos. Cuando hayamos todos, o un aporte importantísimo de la población, estemos convencidos de que casar a una niña menor de 18 años no la saca de la pobreza, sino que además la condena para siempre a ella. Y que no solamente no es bueno para ella, sino que según nuestras investigaciones no es bueno ni para el niño, ni para sus hijos, ni para el país. Que tiene un efecto importantísimo también en la economía del país. ¿sí? Entonces, una vez que todos lleguemos a la conclusión, bueno, esto no es bueno, ahí vamos a empezar a trabajar. Dani, en estos minutos que nos quedan antes de la pausa. Doctora, ¿trabajan ustedes específicamente en cuáles barrios más pobres de la capital? Mira, como decía antes, nosotros procuramos trabajar siempre con la institución pública, con el gobierno. ¿sí? Entonces, cuando vamos a elegir una zona, por ejemplo, si estamos en educación, elegimos aquella zona donde ellos creen que es oportuno trabajar. O sea, realmente cada intervención es diferente. Y vamos allí dependiendo de dónde. Por ejemplo, ahora con el tema del matrimonio infantil todavía estamos trabajando con las instituciones, coordinándonos para definir en qué zonas se va a empezar a trabajar. Hay mapas de matrimonio infantil, de dónde es más y dónde es menos, ¿sí? Pero la definición de las primeras fases piloto lo haremos siempre con el gobierno. ¿Cómo trabajamos normalmente? Identificamos una problemática, vemos la evidencia internacional de lo que funciona y lo que no funciona, hablamos con las autoridades, se define una zona, trabajamos en esa zona, evaluamos, ¿sí? Y vemos qué ha funcionado y qué no, y una vez eso ya trabajamos ya con el gobierno para que se vaya extendiendo a todo el país. ¿sí? Esa es un poco la forma de trabajo. Tenemos que ir a la pausa, Francis, pero yo quisiera dejar sobre la mesa del debate qué papel juega la justicia en esta situación, en esta problemática, porque estamos hablando de prácticas que están tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico y donde si no existiera una permisividad de los tutores, pues gran parte de esto no se estuviera sucediendo. Permítanos, doctora, ir a la pausa. Perfecto. Y enseguida regresar vamos a responder una pregunta sumamente interesante que ha hecho el periodista César Duvernay. Perfecto. A ustedes, por favor, no se me van de ahí, que inmediatamente retornamos con Zona Debate.